Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es jóvenes y la política. Estamos de acuerdo entonces de que hay un grado de apatía preocupante en el país por la política y que si bien hay un despertar, falta que tome fuerza y que se haga realidad. También todos sabemos de que el grado de desprestigio que ha alcanzado la política, no solo en Guatemala, es un problema casi global. Realmente le hace un daño terrible al quehacer político, porque es a través de la política como se logran articular políticas públicas, decisiones, acciones, que al final lo que deben buscar es el beneficio de todos. Esto nos lleva a tener que preguntar, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo rescatamos la política? ¿Cómo la redignificamos? ¿Cuáles son las reformas que se deben hacer al sistema político del país? Empecemos a hablar un poco en general de los grandes cambios que debíamos ver en la política para rescatarla. El primer cambio viene en uno, definitivamente. O sea, si uno no tiene, en el caso mío, al momento de tomar la decisión de participar en política, pasé por un momento de inflexión complejo. Obviamente lo compartí con algún grupo de personas, jóvenes, algunas personas mayores, con mi familia, porque es una decisión de un cambio de vida completo para cualquiera que no había visualizado la política como una profesión. Creo que es el caso de la mayor parte de personas que participamos en política. Yo creo que uno debe ser consistente con sus principios, eso es lo más importante. Van a venir los momentos y decisiones difíciles, eso es un hecho ineludible, donde obviamente se van a probar nuestros valores, nuestros principios. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, estoy dispuesto realmente a comprometer esos valores y esos principios, a veces por un fin mejor, o no. Son decisiones que sí son difíciles, pero yo creo que es importante que aceptemos el reto. Yo creo que pese a que pueda estar desprestigiada el actuar político en el país, no nos debe desmotivar, y sobre todo a los jóvenes que nos escuchan, porque si no hay esa participación cívica que después se pueda convertir en política, no va a haber transformación. O sea, no van a haber cambios, no podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo, y si no hay personas comprometidas como este foro tan de verdad privilegiado que tenemos aquí de jóvenes exitosos participando en política decididamente, pues entonces nunca se van a dar esos cambios. Un cambio concreto que me parece que es necesario abordar es el tema de la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. Y ahí me parece que se le debe entrar al menos a 4 temas. El primero es el financiamiento de los partidos políticos, que a mi parecer debe tener un mayor componente público. El segundo, se debe abordar la democratización interna de los partidos políticos. Tercero, creo que también hay algunas ideas ahí de conformar partidos departamentales o regionales que de alguna forma generen una especie de competencia en todo este sistema. Y yo diría un último tema, un cuarto tema, es el de los comités cívicos. Me parece que el sistema actual está asfixiando una expresión que es bastante válida y bastante legítima y muy apegada a la realidad local. Creo que se le debe también dar ciertas condiciones de financiamiento público, porque al final también es una expresión como cualquier otra organización política, y también se le debe dar mayor vida electoral. Hoy los comités cívicos mueren con la elección, pero ¿qué tal si de ahí, de esa expresión local, realmente están los partidos realmente ideológicos, los partidos apegados a la voluntad popular, y quizás ahora les estamos cortando las alas? Creo que ese es un paso para empezar a crear condiciones. Creo que la política necesita ciertas condiciones para poder también hacerlo de manera sana, ¿verdad? Y una de esas sería la reforma de la ley electoral de partidos políticos. Es fundamental, puesto que eso sería nuestra base, para que nosotros ya no se gobierne sobre la ley, sino bajo la ley, para poder nosotros como partidos políticos, porque eso es lo que ha pasado, el político está sobre la ley, no está regido la ley electoral, a pesar de la fragilidad que se tenga. A mí me encanta lo que tú dices, que tienes las ideas muy claras sobre realmente algunos de los cambios que son trascendentales a la ley electoral y de partidos políticos. Pero yo les quiero decir que yo no veo viable que la reforma se vaya a dar si no hay una presión sumamente fuerte de la demanda política. Es decir, no lo puedo desechar completamente, pero no veo que las condiciones, por lo menos dentro del Congreso de la República hoy, sean o vayan encaminadas a ese cambio. Si yo quisiera... Yo siento que el problema también es que con los mismos ojos de desconfianza a la población, toda reforma puntual, como lo sea esta ley, va a ser más de lo mismo. Es decir, hasta que no se vea que realmente está todo dentro de un marco de ética, de honestidad, de transparencia, de trabajo, todas las reformas que se hagan con buena intención y que se hagan de manera correcta, para el resto de la gente va a ser siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo estoy de acuerdo. Lo que creo que es
como eso se ataca es con transparencia e información, ¿verdad? Y porque la forma que, por ejemplo, el Congreso, pongamos el ejemplo, donde hay un enorme poder, ¿verdad? Y se eligen magistrados, temas, bueno, estas leyes que estamos hablando, etcétera. El problema del Congreso es que no hay información, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para acercar al diputado a la persona que representa, ¿verdad? Porque si uno, digamos, cuando uno es diputado, uno, si termina la carrera, quiere seguir yendo al mismo lugar, con la misma gente, ¿verdad? Pero el problema es que hoy en día no se conoce quiénes son los diputados, ¿verdad? Si no hacen un esfuerzo como Luis Pedro y otros de fiscalizar, nunca aparecerían y serían juzgados todos por igual, ¿verdad? Entonces, yo creo que son 3 puntos claves. Uno, que uno pueda votar por su diputado, ¿verdad? Entonces, hay una responsabilidad de los 4 años y en base a ese récord lo pueden votar. El segundo fue lo del tablero electrónico, que logramos con esa presión pública. A lo contrario, hubiéramos sido un par de diputados ahí pegando gritos y nunca hubiera pasado. Yo creo que ese es el apoyo que necesitaría Luis Pedro y otros para que pase, para que no pueda votar por su diputado, que sepa cómo votó su diputado, y tercero, que se pueda reunir con su representante. Así como le preguntan a uno quién es su alcalde, que le digan, bueno, ¿y quién es tu diputado? ¿Quiénes son los diputados que representan en tu distrito? Yo creo que eso no haría un cambio inmediato, pero con el tiempo, y esperaríamos, ojalá ya en este periodo, que en 2 años se le pregunta al diputado, usted habla de transparencia, habla de seguridad, habla de desarrollo, pero puedo ver en su récord de votaciones, etcétera, etcétera, convénzcanos. Pero también, si seguimos votando por lista, ¿cómo podemos premiar o castigar un voto que no fue lo que la ciudadanía quería? Entonces, yo creo que esos 3 pasos serían importantes. Hay un problema de consensos. ¿Cómo logramos el nivel de consenso que hace falta, sobre todo dentro del sistema político, para que estos cambios a leyes tan importantes se hagan? Bueno, en una sociedad polarizada, porque usted mencionaba, Sí. ¿cierto? Los problemas que realmente vemos de división y de conflictividad social son muy grandes en Guatemala. Sí. En el área rural y en las áreas urbanas, unos por unos motivos, otros por otras. Entonces realmente llegar a los consensos es difícil. Por ejemplo, las 2 bancadas mayoritarias en el Congreso de la República, que juntan entre ellas más de 100 votos, de 158, no han participado en ninguna de las discusiones de la reforma electoral de partidos políticos. De hecho, se retiraron de la comisión específica de reforma electoral. Entonces, ellos no tienen un interés real de que esto suceda. Ahora, ¿cuántas personas saben eso en Guatemala? La demanda política, creo que tú mencionabas algo en esa línea, tiene que aprender a diferenciar y premiar a aquellas personas que están dando resultados y también castigar a las propuestas políticas que no. Y tienen que analizar, bueno, ahora se ha dado una tendencia a la mercantilización de la política, en el sentido que simplemente el partido que más cosas regale es el que recibe más apoyo, pero la discusión de ideas, propuestas, mística entre los partidos, eso ha prácticamente desaparecido. Y eso lleva mucho tiempo de ser así y no sabemos cuánto más va a durar. ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso? Pienso yo que lo importante es tener una ideología y ser congruentes a la ideología para poder a la hora en el momento de legislar, porque acá el compañero nos está dando ejemplos ahí bien prácticos de la pérdida de ideología, pienso yo, a la hora de actuar, ¿verdad? Uno, y lo otro es que yo pienso que debemos de restablecer mucho el capital moral, que muchos se ha perdido dentro de los líderes que ahora nos gobiernan, y yo creo que ese sería un primer paso para poder nosotros lograr el desarrollo y cambiar la perspectiva que se tiene del político. O sea, lograr tener líderes con un capital moral en donde pueda venir y tomar decisiones en base a ese su capital, que de hecho está muy deteriorado. Yo creo que lo que sucede en Guatemala es que estamos acostumbrados a dar respuestas de rechazo y superioridad. Porque mientras no sepamos realmente argumentar y fundamentar nuestras posturas, no vamos a saber dar respuestas de complemento. Mientras no sepamos dar respuestas de complemento, nunca vamos a llegar a un consenso. ¿Qué es una respuesta de complemento? Una respuesta de complemento es saber en qué puede contribuir mi postura y la postura del oponente o de la otra ideología, y cómo esas 2 cosas positivas pueden construir una realidad. Porque si simplemente digo, no, mi idea es la mejor, mi idea es buena y las demás no sirven, ahí ya estoy rechazando, ya me estoy sintiendo superior y a partir de ese momento no puedo llegar a un consenso. Bueno, el tema de consenso también creo que hay que tener un poco de cuidado. También tenemos cierta afición por los consensos, pero que se genere un consenso no necesariamente significa que se llegue a la práctica. Tenemos 2 consensos importantes, parece que ya en tiempo democrático, los acuerdos de paz, el plan Visión de País,
Pero ¿cuántos partidos, por ejemplo, suscribieron el Plan Visión del País? ¿Cuántos lo llevaron a la práctica? ¿O cuántos de esos partidos, de esos secretarios generales que firmaron ese consenso, se comprometieron en realidad o están vigentes hoy? Entonces, me parece que tenemos que también poner atención al tema del fortalecimiento de esas instituciones políticas y que esas instituciones políticas, más que los liderazgos individuales, sean las que se apropien de los consensos y las que lo lleven a la práctica. Yo agregaría, yo creo que el tema del país es bien importante, porque cuando el fin es el mismo es más fácil llegar a un consenso y ceder parte de su verdad para llegar a una verdad compartida. Y yo lo vi, o sea, estoy seguro que Luis Pedro busca esas alianzas también. O sea, yo trabajé con Inet, con José Alejandro Arévalo, con otros diputados, que teníamos un tema en común, aunque fueran en algunos casos o ideologías o partidos diferentes, pero el tema en común es mucho más complejo cuando uno tiene diputados que no toman decisiones, así de sencillo. Verá, una de las bancadas principales, pues la principal oposición no toma decisiones, por lo menos esa era mi experiencia cuando estaba en el Congreso. Entonces es bien difícil, ¿verdad? Porque tienen otros intereses. Entonces... El problema no es de que por el hecho de que haya un consenso está resuelto el problema. O sea, tienen que haber consensos mínimos que se conviertan en decisión sobre leyes concretas, que tengan consecuencias concretas para... Y que se van a políticas públicas. Volvemos en un momento para seguir en Dimensión con los jóvenes y la política.